Bichos, ¿sabían que han abierto al público de nuevo, después de mucho tiempo, uno de los cines de antaño más famosos que ha tenido El Salvador? Hoy, chicos, nos vamos a adentrar al Cine Apolo. Tío Frank, ¿cómo así que vas a ir a ver una película al Cine Apolo? Yo me acuerdo de mis tiempos de juventud que yo venía aquí a ver películas con mi novia. Hoy, chicos, no vamos a ir a ver películas, sino que en medio del cine les cuento que han abierto un restaurante. Así que para quienes quieran recordar su pasado, su tiempo de juventud, o si ustedes alguna vez visitaron el Cine Apolo, les cuento que hoy lo pueden visitar de nuevo. Así que adentrémonos, chicos, vamos a conocer el restaurante Apolo. Para llegar aquí se pueden guiar fácilmente en Maps poniendo ex Cine Apolo y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Una de las cosas a tomar en cuenta es que no hay un parqueo en el cual ustedes se puedan parquear libremente, llamémoslo así, sino que tienen que acudir a uno privado. Miren, justamente a la par del cine, este que les estoy señalando de color amarillo es un parqueo, o si no, justamente girando un poquito a la izquierda van a encontrar este otro, solo que, bueno, ahorita está cerrado, pero espero que cuando ustedes vengan esté abierto y se puedan meter sin ningún problema. ¿Qué onda, bichos? Pero miren, yo sé que en este video hay pequeñines que están viendo este video del Cine Apolo y quizás todavía no entran en contexto. Anteriormente, hace aproximadamente un año, ya habíamos visitado el Cine Apolo, pero dimos una explicación breve de lo que fue. Así que para que entren en contexto y entiendan un poquito de lo que vamos a estar hablando en este video, aquí les dejo una partecita informativa, así que démosle. Y bueno, les cuento que para comenzar les voy a dar una breve introducción para los que no saben de qué estamos hablando, de qué cines de antaño estamos hablando. Pues les cuento que antes de que las grandes cadenas de cines internacionales llegaran al Salvador, como Cinépolis, Cinemark, les cuento que El Salvador tenía una gran cantidad de salas de cines que muchos de ustedes conocen, pero hay muchos que seguramente también desconocen que habían este tipo de salas de cine en El Salvador y que en su tiempo llegaron a ser uno de los cines más famosos del Salvador. Así que en esta aventura hemos comenzado para mostrarle un poco. Aquí a mis espaldas tenemos el Cine Apolo. Pues les cuento que el Cine Apolo en la época de los 60 a los 80, este fue uno de los cines más prestigiosos en El Salvador, llegando a cobrar hasta $2.50 de colón por estreno o película. Antes cabe aclarar que en esa época de los 60 a los 80 no se conocía como cine, sino que se conocía, era un concepto de cine-teatro. Y este Cine Apolo junto al Cine Libertad era uno de los más grandes que habían en El Salvador, llegando a tener una capacidad de hasta unas 4.000 butacas. Antes los cines no estaban divididos así en muchas salas que digamos, sino que tenían una sala grande y este, por ejemplo, tenía un alcance de 4.000, o sea, imagínense 4.000 butacas, 4.000 espectadores. Este cine antes les cuento que, bueno, antes de llamarse Cine Apolo era conocido como Teatro Variedades y se usaba para presentaciones de cantantes, de comediantes, presentaciones de ballet, de boxeo. Ahora en la actualidad, pues alrededor se logran ver peluquerías, se logran ver también unas ferreterías. Hoy en la actualidad creo que por dentro sí es una ferretería. Vamos a ver si... Bueno, creo que no podemos entrar porque hoy es domingo y está cerradito, pero este es el Cine Apolo. ¿Lo recuerdan ustedes, chicos? Miren, honestamente la entradita está algo difícil para que ustedes se den una ubicación. La mayoría de personas que vienen aquí pueden pensar que pues la entrada está en esta parte que ven por acá, pero no, nos vamos a ir aquí. Miren, a la derecha aquí les va a estar saliendo una camarita rápida. Honestamente la entrada está algo rebuscada. De estos chicos deberían poner ahí como más letreros informativos, pero cuando ustedes vean a estos chicos de negro solamente se meten por aquí. Vénganse conmigo, vamos a dar una pequeña ufa, va. Cuando ustedes se metan por acá van a ver unas sombrillitas así decorativas y cuando vean esta grada de colores significa que han llegado. Tío Frank, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues ni yo sé qué vamos a encontrar, pero estoy igual de emocionado que ustedes que alguna vez vinieron al Cine Apolo quieran ver cómo es por dentro. No sé si así era la entrada anteriormente, pero sí parece como que es la entrada de un cine de antaño, bichos, así que démosle. Y no, hombre, miren, lo que me ha llamado la atención de esta parte es que, bueno, mientras uno va subiendo hacia el restaurante se va a encontrar con diferentes letreros de películas que en algún tiempo fueron taquilleras. Por ejemplo, pueden encontrar de Terminator, pueden encontrar de Los Tres Amigos, de Charlie Chaplin. Por aquí tenemos esta de King Kong y de hecho se ve interesante que mantienen el diseño antiguo y pues para las personas que alguna vez la vinieron a ver pueden recordar cómo era la cartelera en los tiempos de oro. Miren, hasta otro del The Explosive New Field from Robert Rodriguez, Desesperado. Ah, no,
desesperado. Esta sí, bicho, creo que nunca la había escuchado, pero hay aquí de Jurassic Park. Está aquí Breakfast en Tiffany's. Esta tampoco, yo creo que soy muy joven para estas películas. Aquí está este de 007. Eso sí, primeras impresiones, las carteleras se ven bastante antiguas y se ven que, no sé realmente si son originales o son rediseñadas. Por ejemplo, está Scream, por aquí tenemos Bruce Willis, por acá también. Por acá tenemos esta de Casablanca. Vaya, bichos, déjenme en los comentarios si alguna vez vinieron a ver alguna de estas películas en sus tiempos de juventud. Tenemos aquí The Godfather, Star Wars Return of the Jedi. Tenemos aquí The Movie y aquí tenemos más carteleras de Star Wars que, bueno, están bastante interesantes, no les miento. Bienvenidos, chicos, al Cine Apolo. ¿Cuál película desean ver? ¿Star Wars? ¿Apolo 13? ¿Desean ver Casino Royale? Pero bueno, chicos, en sí la temática de este restaurante es sobre el cine. Hay diferentes mesitas en las cuales ustedes se pueden sentar. Por ejemplo, estas que ven acá, a la par tienen unas carteleras de películas que pues fueron exitosas en su tiempo y tienen este foquito bien llamativo, no sé, le hace ver un toque así como de antaño. Ya por acá nos hemos sentado nosotros, que es como la parte donde está la vista, vamos a llamarla así. Y para los que se preguntan, tío Fran, ¿por qué siento yo que el lugar se ve así como viejo, como de antaño? Y eso es porque, pues bueno, no se le puede meter mano a este edificio porque vamos a llamarlo así, es un edificio histórico. Es por eso que cuando uno ve el suelo, cuando uno ve las paredes, son las paredes originales, chicos. Eso sí, hay que mantenerlo. Pero hoy sí les voy a mostrar un poquito de la comida que pueden encontrar por acá, alguna bebida, algún juguito de tamarindo que se pueden echar y el menú. Así que vámonos. Sí, chicos, para los que se preguntan qué tipo de comida pueden encontrar por acá, aquí pueden venirse un ratito en la tarde a almorzar. Miren, nosotros nos pedimos de entradita unos camaroncitos aquí empanizados, de plato fuerte un mar y tierra, y para acompañar aquí unos juguitos de tamarindo. Así que para las personas, miren este camaroncito, para que les dé hambre ahorita. Ah, no, hombre, se me olvidaba comentarles que también nos pedimos un ceviche de pescado. Pero como yo sé que a ustedes les gusta antojarse ahí tras la pantalla, miren. Uy, creo que le eché mucha mayonesa. Mira, te lo voy a repartir con este otro, ¿eh? Provechitos, hipotes. Para las personas que quieran ver el menú completo, se lo voy a dejar a continuación. Pero bueno, bichos, miren, la historia del cine en El Salvador tiene un tiempo aún más atrás que el que les comenté al inicio del video. Y como ustedes ya saben que esta parte ya la tenemos grabada, para quienes no la han visto, pues aquí les dejo la explicación. ¿Cómo empezó todo este rollo cinematográfico aquí en El Salvador? Pues les cuento que comenzó en 1917, cuando se estrenó en el Teatro Principal. No era así una película súper taquillera, pero podemos decir que esa fue la primera proyección cinematográfica aquí en El Salvador. Se proyectó la erupción del volcán de San Salvador. Qué gran polla que están echando ahí. Era un film, un video corto. Se estrenó un filme en el Teatro Principal de la erupción del volcán de San Salvador. Para esa época no habían salas de cine específicamente hechas para la proyección de películas, así que por eso se estaban usando los teatros. Hasta esa época, en 1917, pues El Salvador contaba con 4 teatros. O sea, no eran cines, pero eran los teatros donde se proyectaban esos films que les estaba comentando. Y ahí estaba el Teatro Nacional, el Teatro Variedades, que con el tiempo después pasó a ser el Cine Apolo, que es el que acaban de ver. También estaba el Cine Principal y el Colón. Estos 4 se ubicaban siempre cerquita, en la misma calle, que era la segunda avenida, que en la actualidad es conocida como la avenida Monseñor Romero. En ese entonces era una zona de gran actividad cultural y social en ese entonces. Tío Frank, entonces, ¿cómo es que llegó
las salas de cine El Salvador, pues fue en 1922, cuando se construyó la primera sala de cine como tal y pues se denominó a ese lugar el Cine Mundial. Va, bicho guache, miren que si ustedes quieren venir aquí y poner algún cumbión, alguna rocola, alguna canción de Los Temerarios, va, lo pueden hacer aquí. Aquí hay como una rocola. ¿Cuál va a poner una para ponernos? Una de Bad Bunny. Bueno, es que aquí ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Va, mira, hay de Arcángel, de Bad Bunny. Ponga ahí una buena, de Bad Bunny es el bueno poniendo. Ey, pero estas rocolas no se ven en todos lados, va. Restaurante gourmet del centro tiene que tener una. Tiene que tener su rocolona perrona. Ponete ahí una de los Vikings. Va, chicos, para los que se preguntan el precio, $1 por canción. Y por video, mira. Ah, por video. No, creo que $1 por video, canción. Va, aclaración, bichos. ¿Cuánto era de ver? 5 rolitas por el $1. Va, esas sí valen la pena para una buena pachangona después. Sí, Va, está Ever. No sé por qué este ambiente solo me recuerda a vos, man. Tan mal estoy. Va, chicos, pueden venir aquí a La Rocola a pedir una canción. Y bueno, chicos, miren que me sorprendió que arriba de este restaurante hay otra parte del Cine Apolo que, bueno, por el momento no está abierto al público. Ahorita los chicos nos dieron la oportunidad de subir hasta acá. Y es que, bueno, aquí sí se logra ver que le falta bastante mantenimiento. Me comentan por acá los muchachos que en un futuro, pues si el negocio va bien, esta zona pues planean recuperarla y convertirla en algo más. Quizás alquilarla, pero para las personas que se preguntaban cómo solían estar algunas partes del Cine Apolo, pues continúan así. Ahorita, como están viendo en pantalla, se ve que hay un gran desorden en esta zona, que no le han metido mantenimiento, se ve que le falta bastante remodelación. Y miren que para sorpresa nuestra, yo había visto unas imágenes de que en el Cine Apolo anteriormente, donde se encontraba la sala que les comenté que eran unas 4000 butacas, pensé que ya no existía, pero me entero que ahora suele ser una iglesia. En la actualidad es una iglesia que está en funcionamiento. Y miren, aquí logramos hacer unas tomitas con el lente de la camarita que se logra ver que sí tiene forma, que en un tiempo fue pues alguna sala de cine realmente inmensa. Y pues ya con eso yo me voy feliz, bicho. Ya logramos ver un pedazo de la historia. Una locura. Y bueno, bichos, tras esa puerta se encuentra la iglesia que les estaba comentando. Lamentablemente está cerrada, no podemos accesar, pero por medio de esta ventanita que ven aquí, pues aquí logramos ver un poquito de lo que les comentaba, lo de las butacas. Lamentablemente no se logra ver al 100, pero algo podemos ver. Y bueno, chicos, nos encontramos con Wilson Somoza. Pues nos puede comentar un poco de dónde surge la idea de crear el restaurante Apolo. Pues la idea surge de dos buenos amigos míos, uno que reside en Estados Unidos y decidió pues realizar su sueño de tener un restaurante en el centro histórico de San Salvador. Y qué mejor lugar que estas instalaciones del Cine Apolo, que encontramos este local precioso, adecuado para el concepto de restaurante que estábamos buscando, ofreciendo un concepto variado. Vamos a contar con presentaciones en vivo, actuaciones de personas que puedan venir a ofrecer bailes folclóricos, danza, un lugar para que las personas puedan venir a disfrutar este tipo de eventos, ¿verdad?, que vamos a estar realizando en este lugar. Y bueno, y también darle el concepto así como vintage, o sea, un poco de cine, un poco de restaurante y un poco de recordar lo que fue el Cine Apolo, ¿verdad?, estas instalaciones, y ofrecer una variedad de bebidas en un amplio bar que tenemos, con muchas bebidas profesionales, ¿verdad?, de parte de nuestro bartender. Y también pues tenemos pues platillos de comida muy riquísimos, ¿verdad?, con un chef muy profesional también, y pues con nuestros empleados, el staff de todo el restaurante Apolos, ¿verdad?, esperándolos a todos en este lugar muy precioso, muy adecuado al centro histórico, como muchos lugares que hay acá bonitos para disfrutar en San Salvador, y esperando pues que habiliten la zona de las calles para que todo el mundo pueda pasar y apreciar este lugar y poderse parquear y poder subir y disfrutar y conocer lo que fue el Cine Apolo, estas instalaciones, este local muy bonito. Bueno, chicos, terminamos aquí la aventura. Si me ven así un poquito curtido es porque me fui a investigar demasiado, pero para las personas que quieran ver más de este entorno, de cómo solía ser
los cines de antaño aquí en El Salvador. Les va a estar saliendo por aquí una pestañita donde nos fuimos a hacer un recorrido por todos los cines de antaño en El Salvador. El Cine Apolo, el Cine Libertad, el Cine Majestic, el Cine Iberia, todo eso y la historia de esos cines igual se los voy a estar poniendo por aquí, o si no se los voy a estar dejando al final del video para que lo vayan a ver. Así que hoy sí, nos despedimos de la aventura del día de hoy. Un lugar bastante bonito, un lugar con bastante historia. Eso sí, está un poquito sencillo, pero esperemos que con el futuro, apenas llevan 5 o 6 días de que han aperturado este negocio, así que esperamos que con el tiempo evolucione y se convierta en un lugar más bonito aquí en el centro de San Salvador. Así que hoy sí, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.